Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a la primera actividad del Congreso Estudiantil de Sociología Interdisciplinaria. Me presento, yo soy Ángel Muñoz. Actualmente estoy estudiando Sociología y estoy acompañado de Francesca Rocco, quien también me está apoyando en este taller. Bueno, contarles que estamos muy agradecidos de que haya despertado e interés en ustedes este taller. Como ya ustedes saben, en esta sesión vamos a abordar la corrupción, los datos y la legitimidad a través de una introducción crítica. Entonces, eh, quería contarles que estamos también acá. Estamos con Carlos Carrasco, que es el director de la Fundación Abriendo Datos. Estamos con Gabriel Ortiz Granda, quien es asesor de la Comisión, asesora presidencial para la integridad pública del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Que ellos van a ser las personas que van a ser los instructores de esta sesión, así que les voy a dar el pase a ellos, comentarles que va en esta primera fase de exposición va a estar Gabriel con Carlos exponiendo y vamos a dejar un espacio para preguntas al final para responder todas sus dudas. Y también queríamos comentarles que esto lo estamos grabando para poder subirlo al canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por querer ser parte de esto y estamos súper motivados con todo lo que estamos haciendo de cara al Congreso que va a ser el día 30, 31 y primero. Así que nada, muchísimas gracias Gabriel, Carlos y Francesca. Así que nada, te doy aquí el pase, Gabriel, para cualquier duda o pregunta que, o sea, disculpa, no, eso, doy el pase a ti y dejamos las preguntas para el final. Entonces, eso, muchas gracias a todos, así que el espacio comienza ahora. Muchas gracias, Ángel. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Gabriel Ortiz, soy asesor de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, que pertenece al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y bueno, estoy muy contento de poder acompañarlos en esta tarde a hablar de un tema que nosotros vemos como comisión, que es cómo combatir la corrupción y cómo estudiar la corrupción para poder combatirla con políticas públicas efectivas. Y estoy muy contento de ver tantas personas jóvenes que están conectadas aquí esta tarde em, para poder investigar este tema. Es un tema complejo, pero es un tema también muy interesante para poder investigar y con todo el entusiasmo para poder acompañarlo en sus proyectos y en los talleres que se están realizando. También nosotros tenemos algunas iniciativas que yo creo que a ustedes, por ser estudiantes universitarios, les va a interesar y que están en la misma línea de este proyecto, así que también yo creo que o sea, también yo creo que les va a interesar y les vamos a comentar un poco de eso hacia el final de mi presentación. Y también quiero felicitar al equipo del Congreso por organizar esta instancia y por darnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, primero para introducir este tema de este taller que es sobre la medición y el análisis de la corrupción, que es un tema muy complejo y que ya vamos a ver cuáles son las perspectivas para poder analizar este tema. Primero les quiero comentar de dónde vengo. Bueno, como les mencionaba, yo soy parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. Nosotros estamos ubicados administrativamente en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, dependemos de la subsecretaría de este ministerio, conjunto a las otras divisiones que también pertenecen a esta repartición, ¿cierto? Nuestras autoridades son la ministra Macarena Lobos, el subsecretario Nicolás Facuse, quien preside la comisión, y la secretaria ejecutiva de la comisión, quien es Valeria Luber, eh, que también es secretaria ejecutiva desde el año 2022. Bueno, nosotros somos una comisión que que fue creada el 12 de octubre de 2018 y que nuestras principales funciones consisten en asesorar al presidente de la República y a distintos servicios públicos en materias de integridad pública, probidad y transparencia, en el ejercicio precisamente de la función pública, contribuyendo al fortalecimiento y promoción de estos derechos. Y también velamos por el incremento de la calidad de servicio público a través de asesorías, fomentando de esta forma la defensa y promoción de los derechos de las personas ante los órganos de la administración del Estado. Y para eso desarrollamos muchas acciones que les voy a comentar más adelante eh, y que también van en la línea del tema de análisis que vamos a ver hoy día. Bueno, nosotros también somos parte de la Alianza Anticorrupción, eh, que es la forma en que recibimos esta invitación a participar en este congreso. Y bueno, la Alianza Anticorrupción es una instancia
que se da en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC por sus siglas en inglés. Es un grupo que fue fundado en el año 2012 que congrega representantes de instituciones públicas, privadas, académicas, sociedad civil y organismos multilaterales. Actualmente la integran 43 instituciones que están organizadas en 5 grupos de trabajo que tienen por objeto promover la integridad en las entidades públicas a través de un plan anual que contiene un conjunto de propuestas y que se van realizando, bueno, precisamente de manera anual. Nosotros también tuvimos la presidencia de esta alianza durante el año anterior, el 2024. Este año está en manos de Chile Compra, la Dirección de Contrataciones y Compras Públicas. Eh, y bueno, esta organización, como les mencionaba, reúne a representantes de distintas instituciones públicas, privadas, académicas em, y bueno, que son muy diversas en todo el ámbito público y privado y de la academia. Em, y las tareas son impulsar la implementación y difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los principios de esta convención, fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia. También la esa anticorrupción, las instituciones que forman parte de esta alianza se han comprometido a implementar la Estrategia Nacional de Ética Pública, que es una estrategia que hemos lanzado como parte del trabajo de la comisión. Una estrategia que es la primera estrategia de su estilo en Chile que tiene por objeto promover la integridad pública y la transparencia en nuestras instituciones públicas y también de esta forma profundizar y ampliar los avances logrados en el marco de esta estrategia. Estrategia de Sanidad Pública, ENIP por su sigla. Em, y bueno, de la manera en que esto se concreta es promoviendo la innovación y el uso de tecnologías para combatir la corrupción, fortaleciendo una cultura de integridad fomentando también la participación y el intercambio con actores del sector privado, del sector de la sociedad civil, ¿cierto? Para que sea una estrategia que sea participativa en todo nivel, y vinculando las iniciativas y productos desarrollados en el marco de la alianza con indicar resultados medibles a largo plazo, que también es otro elemento muy importante para generar seguimiento y monitoreo de las actividades que se implementan en esta materia. Pasando al tema de este taller, que es cómo medir la corrupción. eh, bueno, esta temática, siempre en toda la literatura en que vean que se analiza la medición de la corrupción, les va a decir que es una temática muy difícil de analizar, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la naturaleza misma de la corrupción, que es una actividad que está oculta y es secreta, que las personas que la perpetran buscan mantenerla oculta para no ser pillados. Cuando una persona es pillada en un acto de corrupción es porque ha fallado en su cometido, por lo tanto siempre el interés principal de una persona que comete un acto de corrupción es no ser descubierto, que este acto no sea descubierto. Y eso es lo que hace tan difícil la medición de la corrupción. Pero bueno, para pedir la corrupción, primero necesitamos avanzar hacia una definición de corrupción, una definición operativa de corrupción. Aquí yo les quiero preguntar a ustedes, lo pueden poner en el chat, si tienen alguna... ¿Qué entienden ustedes por corrupción? Ahí se lo pueden decir una oración, una palabra incluso. Eh, Ahí lo pueden ir poniendo, a ver si llegamos a un resultado más o menos similar entre todos. Veo una pregunta ahí que dice si puedo mandar los materiales. Yo me puedo mandar el mío, supongo que lo vamos a hacer llegar a través de la organización. Álvaro Pérez dice interés personal por sobre el interés común. Bien. Actuar fuera de la ley para obtener un beneficio propio. También. Bien. Abuso de la posición privilegiada. José Elgueta. En correo también habló. Eh, Abuso del poder para beneficiar el interés privado sobre el interés público. Mal uso de herramientas institucionales para el beneficio individual. Mal uso de un recurso para beneficio propio. Actividades que corrompen las normas establecidas. Muy bien. Bien, entonces yo creo que la verdad es que lo van abordando muy bien, que es la definición de corrupción. Eh, Aquí Camila Liguina dice, un concepto corrupto es quien genera abuso de poder para generar beneficios propios personales con el uso de un recurso público. Muy bien. Eh, sí, yo creo que vamos todos abordando a lo que es el, los elementos claves de la corrupción, que es el abuso de poder, ¿cierto? El abuso de una posición o una
o un poder que uno tiene para generar un interés, o sea, para privilegiar un interés privado o un interés particular. Ahora, mi pregunta, ¿se puede dar la corrupción solo en el sector público? ¿Puede existir también corrupción en el sector privado? Sí, claro, dicen que sí. Claro, entonces una conducta de corrupción se puede dar no solo en el sector público, sino que también en el sector privado. Eso puede una posición de poder que no es solo asociada a un cargo público o a un cargo de funcionario, sino también está asociado, por ejemplo, a un cargo a cualquier cargo de poder en cualquier instancia, corporativo, claro. Yo tengo un ejemplo y quizá le puede ser familiar a muchas personas, el mundo del deporte, ¿cierto? Históricamente han habido muchos casos de corrupción en los mundos deportivos, desde eh, arreglar partidos, arreglar resultados de eventos deportivos o también el arreglo de sedes, por ejemplo. Entonces hay un montón de instancias que también se pueden dar en esa instancia. Bueno, pero pasando un poco a las definiciones de la literatura. Bueno, ¿cuáles son las dificultades para definir la corrupción? Por un lado está la naturaleza multifacética, ¿cierto? Pueden haber actos de corrupción que son muy distintos de naturaleza, ¿cierto? Hay actos de corrupción que, que involucran a un actor o pocos actores, por ejemplo, la malversación de fondos, pero también hay actos de corrupción que involucran a muchos actores, como el soborno, ¿cierto? Que es que una persona ofrece una prebenda a cambio de hacer o dejar de hacer un acto. Em, y también lo otro es que hay una variabilidad conceptual, es decir, lo que se entiende como corrupción, por ejemplo, en Chile, puede ser distinto a lo que se entiende como corrupción en otra cultura, en otro país vecino, y eso también puede dificultar el hecho de llegar a una definición de corrupción. Según Robert Klitgaard, eh, del año 1978, él definió la corrupción de esta forma como una fórmula esquemática en que la corrupción es igual al resultado de un monopolio en la toma de una decisión, más la discrecionalidad en la toma de esta decisión, menos la rendición de cuentas. Es decir, cuando una persona tiene el poder de decidir por sí y ante sí por ejemplo, el uso de un fondo público y además lo puede hacer de manera discrecional, eso evita la corrupción y además, si esta persona no tiene que rendir cuenta de sus actos, eso también aumenta las posibilidades de corrupción. Según Susan Rose Ackerman, la corrupción es tanto una categoría moral como legal. Es decir, nosotros asignamos un valor moral al acto de corrupción, decimos que un acto corrupto es un acto que al fondo le asignamos un bajo valor moral. Y por eso también puede dar espacio, por ejemplo, a que ciertas preferencias políticas sean definidas como corruptas o que podamos ver los actos corruptos a través de nuestras visiones políticas. Y también legal, en el sentido de que, bueno, hay definiciones legales que nos acotan ciertos actos de corrupción. Según la ONU, en la Convención contra la Corrupción, que es esta convención en la que se da el marco de la Alianza Anticorrupción que les comentaba al inicio, la corrupción consiste en la promesa, ofrecimiento, dar, solicitar o aceptar una ventaja injusta de o por un servidor público o persona que dirige o labora en el sector privado directa o indirectamente, con el fin de que la persona actúe o no actúe en el ejercicio de sus deberes oficiales, ¿cierto? Que en el fondo es una versión más larga de la definición que ustedes me comentaban ahí en los comentarios, que estaba muy correcta, que es el abuso de poder para dar para dar lugar a un beneficio particular. Transparencia Internacional trabaja con una definición que es el abuso del poder para beneficio propio, ¿cierto? Que también va en la misma línea. Y algo interesante también de la definición de Transparencia Internacional es que distingue entre distintos tipos de corrupción. Está la corrupción a baja escala, por ejemplo, puede ser un soborno en otorgar un servicio, no sé, a nivel municipal, a nivel de un servicio directo entre dos personas. Pero también está la corrupción a gran escala, que vendría a ser, por ejemplo, el mal uso de la asignación de contratos, por ejemplo, que hay las cifras que involucradas son mucho mayores. Eh, y por último tenemos la corrupción sistémica, que es cuando la corrupción es generalizada en muchos aspectos de la sociedad. Bueno, entonces para efectos de la medición, muchas veces se usan las figuras legales de la corrupción, que son un elemento muy concreto para poder ir midiendo la prevalencia, la ocurrencia de actos de corrupción. Entre estas están, por ejemplo, el soborno, sector público-privado, la malversación de fondos,
el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero y el cubrimiento y obstrucción de la justicia en estos ámbitos. Ahora, ¿cuáles son los problemas para medir la corrupción? ¿Qué es lo que nos convoca en esta actividad? Bueno, como mencionabas, la naturaleza oculta y secreta. La corrupción es una actividad ilegal, clandestina, lo que dificulta la obtención de datos precisos y viables, y fiables, perdón. Como les mencionaba, las personas que cometan actos de corrupción, siempre su interés primero va a ser, bueno, además del beneficio propio, va a ser el hecho de que estos actos permanezcan ocultos. Y por lo tanto, no siempre podemos trabajar, por ejemplo, con la cantidad de ocurrencias de actos de corrupción, porque no sabemos necesariamente cuáles estamos dejando de medir, que nos lleva al segundo punto, que es el subregistro. Una gran parte de la corrupción nunca se descubre y se procesa, lo cual lleva a un problema de medición oculta. También muchas víctimas de corrupción no denuncian por miedo o desconfianza o por falta de confianza en las instituciones. Por ejemplo, si yo, una persona que no tiene confianza en las instituciones, no voy a denunciar porque no espero nada de ese resultado. Em, Después llegamos a las diferencias culturales, conceptuales y culturales, que puede llevar a que lo que se considera corrupción varía entre jurisdicciones y culturas, lo cual también afecta la comparabilidad de los datos. Sesgos inherentes, que las metodologías pueden estar sujetas a sesgos de deshabilidad social y de reporte o de influencias como la cultura mediática. Entonces, por ejemplo, si yo veo muchos contenidos de noticias que hablan de casos de corrupción, eso puede aumentar mi percepción de corrupción, pero también puede ser que estén ocurriendo más casos, ¿cierto? Entonces los sesgos aquí operan muy fuertemente. También puede tener, una persona puede tener preconcepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el país, lo cual también puede afectar su percepción. Y por último, los recursos y sostenibilidad. La medición rigurosa de la corrupción requiere una inversión significativa de tiempo, de dinero, de asignación de recursos, lo cual también plantea desafíos muy fuertes para sostener estos esfuerzos en el tiempo. Dicho esto, algunas de las mediciones más comunes de corrupción tienen que ver con cuatro elementos que vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de cada uno de estos enfoques y sus definiciones. Por un lado tenemos los índices de percepción de la corrupción, después tenemos las encuestas de victimización, datos administrativos y registros oficiales y, por último, estudios de caso. Em, Entre estos métodos más utilizados tenemos en primer lugar los índices de percepción de la corrupción, los cuales miden, como dice su nombre, los niveles percibidos de corrupción en un país, basándose en encuestas de expertos, empresarios y ciudadanos, y también la creación de distintos índices. Algunos ejemplos de estos índices de percepción de la corrupción son el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el índice de control de la corrupción del Banco Mundial. Entre las ventajas de estos métodos es que ofrece una visión amplia a nivel global, también permiten dar datos comparables entre distintos países, tienen un gran valor comunicacional. De hecho, probablemente ustedes han visto el caso del índice de la versión de la corrupción de Transparencia Internacional. Se publica todos los años en enero y generalmente se publican noticias que dan cuenta de la evolución del índice de la corrupción en varios países, incluido Chile, donde dan cuenta si es que subimos o bajamos en este índice. Y la trayectoria. Estos dos índices ya son bastante antiguos. En el caso de Transparencia Internacional está disponible desde el 95, lo cual permite también una comparabilidad a largo plazo. Entre las desventajas está la subjetividad. Este índice mide percepciones y no siempre mide la incidencia real de casos de corrupción. Alguna cierta falta de detalle, ya que no se distingue entre tipos específicos de corrupción. En particular, estos índices pueden privilegiar, por ejemplo, la prevalencia de actos de corrupción en el sector público por sobre el sector privado. Eh, Después tenemos el problema de agregación de fuentes, ya que estos índices agregan múltiples fuentes, los cuales algunas son en sí evaluaciones de expertos, otros son índices que a la vez están compuestos por otros componentes. Entonces la agregación es muy alta y esto puede producir problemas metodológicos y lo otro es que también puede impedir reflejar cambios basales.
por ejemplo, y aquí, para hablar un poco de esto, tengo abierto los resultados del índice de percepción de la corrupción. Entiendo que se ve ahora, ¿cierto? Se ve que he cambiado Sí, sí he se ve. cambiado de... Se Ya, ve claro. perfecto. Entonces aquí tenemos el resultado del índice de percepción de la corrupción para este año. No vamos a ver todo, pero aquí están los distintos componentes de este índice, em, los cuales en el fondo, van reflejando el valor final del estimador para cada año. Y muchos de estos componentes no se actualizan año a año, lo cual significa que ciertos cambios basales en la situación de corrupción del país pueden demorarse un tiempo en, en reflejarse en este índice. Y otro posible problema es que em, este índice de agregación también puede reflejar los sesgos inherentes a cada uno de estos componentes. Entonces, una crítica particular que se hace a este índice es que refleja, por ejemplo, preferencias por estados, por sectores públicos más pequeños, ¿cierto? Me parece que es uno de hecho, es uno de los subindicadores de uno de estos índices, y eso también refleja una visión por parte de los evaluadores. Y eso lleva al último punto, que es el sesgo, ¿cierto? Que pueden estar sesgados en las percepciones de élites empresariales o de expertos internacionales, que también, por cierto, sus posiciones también pueden ser bien fijas en el tiempo y también pueden em, ser más difíciles para reflejar cambios en situaciones. Bueno, aquí tenemos el puntaje de Chile entre 2012 y 2024. También es interesante mencionar que en el caso del índice de transparencia nacional, tuvo un cambio metodológico el 2012, por lo cual los datos de anterior a 2012 no son comparables con los posteriores, por eso solo presenta solo la tabla de 2012. Y em, aquí en Chile tenemos una situación, un hallazgo, que nuestro puntaje está alrededor de los 70 puntos hasta el 2015, y posteriormente está entre los 66, 65, 66, eh, hasta ahora, hasta 2024. Y esto igual lleva a otro problema de los índices, que, bueno, en realidad no tanto el problema de los índices, sino de la manera en que se reportan. En muchos casos van a haber noticias que dicen el índice subió, el índice bajó, Chile subió, bajó en el puntaje de corrupción. Eh, pero si nos vamos de nuevo a la base de datos, podemos ver que esto tiene unos índices de confianza que en algunos casos son bastante amplios. En el caso de Chile está entre 59 y 66. Para los países de África, de hecho, es más alto porque tienen menos fuentes. Y aquí la misma base habla de las diferencias estadísticas y clasificativas. Si nos vamos al caso de Chile, los mismos publicadores de este índice mencionan que nuestro resultado, en verdad, es solo estadísticamente significativo, es solo diferente de manera estadísticamente significativa con respecto a 2013. Entonces, eso también se condice con una evaluación que es un poco distinta, que más decir que hemos bajado, por ejemplo, entre el 23 entre el 22 y el 23, sino que más bien nos hemos estancado. Que esa es como la conclusión que tengo yo, que Chile está estancado en esta medición, lo cual también es un poco diferente a la conclusión que podemos llevar a cabo a partir de este índice. Em, sí, perdón, esta lámina se me cambió de lugar, así que voy a hablar primero de las encuestas de victimización o de experiencia. Estas son encuestas que preguntan directamente a ciudadanos o a empresas si han sido víctimas de actos de corrupción. Por ejemplo, si se le ha pedido un soborno directamente. Esa es como la pregunta más clásica, ¿cierto? ¿Usted ha tenido que pagar un soborno durante el último año? O, por ejemplo, si es el caso de un empresario, usted, para desarrollar su proyecto, ha tenido que pagar un soborno en una institución pública o se la ha pedido más bien. No que ha tenido que pagar, sino si se le ha solicitado un soborno. Eh, y de esta manera busca una medida más objetiva de la incidencia real de la corrupción. Y algunos de los ejemplos es el barómetro global de la corrupción, que también Carlos le va a hablar un poco más adelante, si no me equivoco. Em, y, em, y está basado, esto también es publicado por Transparencia Internacional. Em,
Bueno, ¿cuáles son las ventajas de estos índices? Es que miden la frecuencia y tipo de corrupción experimentada directamente, lo cual es más directo que la percepción. También permiten formular políticas públicas dirigidas en base a estos datos concretos. Al ser anónimos, pueden estimar una magnitud más cercana a la verdadera y también facilitan la comparación a lo largo del tiempo y entre grupos de población y también, de hecho, como están bien desagregados, también permiten análisis un poco más micro. Las desventajas, bueno, nos pillamos con algunos de los mismos sesgos, el sesgo de disabilidad social. Los encuestados pueden subestimar o no reportar sus experiencias por miedo, vergüenza o por falta de confianza en el sistema. Por ejemplo, si yo opero en un entorno de mucha corrupción, puedo desconfiar incluso del hecho de que me se haga una encuesta sobre ese tema. Eh, Después tenemos el sesgo del reporte, que es la mala interpretación de preguntas o el recuerdo incorrecto de eventos. Después el siguiente desventaja es que no captura la corrupción a gran escala. Eh, por ejemplo, naturalmente estas preguntas miden efectos de corrupción más bien a baja escala y no miden tanto la situación a gran escala, por ejemplo, en fallas sistémicas de las instituciones públicas. Y por último, son más complejas y costosas de implementar a gran escala. Y aquí tenía un ejemplo de un gráfico de un paper de Treisman del año 2007 que habla un poco de cómo se utilizan estas herramientas y cuáles son las diferencias que vemos en cada una. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí tenemos una comparación entre el índice de control de la corrupción del Banco Mundial y el barómetro global de la corrupción, ¿cierto? Tenemos entonces en el eje horizontal, percepción de la corrupción, y en el eje vertical, eh, ocurrencia de actos de corrupción según medido por esta encuesta. Entonces vemos que hay una gran coincidencia. En este caso, en el eje horizontal, mayor número significa que percibo menos corrupción, ¿cierto? Eh, Vemos una coincidencia entre los países que tienen una baja percepción de la corrupción y también reportan bajos niveles de ocurrencia de casos de corrupción. Pero entre los países que tienen una alta percepción de la corrupción, la variabilidad entre el reporte es muy alta. ¿Qué puede significar eso? Puede ser que cada país es muy diferente en la manera en que se reportan los datos de corrupción. Eh, Aquí puede empezar a operar la confianza en las instituciones públicas, puede empezar a operar la efectividad de las instituciones encargadas de perseguir la corrupción, y eso nos puede generar variabilidad en este eje. Después, datos administrativos y registros oficiales. Esto corresponde al examen de registros financieros, contratos gubernamentales, presupuestos, declaraciones patrimoniales y auditorías para identificar irregularidades o patrones sospechosos. La porcentaje de esto es que tiene evidencia concreta, proporciona datos tangibles sobre la ocurrencia de prácticas corruptas, permiten rastrear riesgos de corrupción a nivel detallado, llevar la respuesta total. También en este ámbito se aplica mucho de prevención también. Estas son herramientas no solo para perseguir, sino que para prevenir, ¿cierto? Corrupción. Las desventajas, bueno, volvemos al problema más grande, la posibilidad de cifra negra. No sabemos qué tan completa es nuestra captura de los datos a partir de esta técnica. El sesgo de eficiencia, que es que los datos pueden reflejar más bien la eficiencia del sistema judicial o de las instituciones persecutoras de corrupción, más que la descripción real de la corrupción, ¿cierto? Eh, bueno, de nuevo ya nos pillamos con el problema de recursos. Eh, Finalmente, los estudios de caso, eh, bueno, son la exploración profunda de fenómenos de corrupción en un contexto real, dan una descripción detallada de los casos específicos. Aquí las ventajas, bueno, son ventajas comunes a los estudios de caso en general, que permiten un análisis de profundidad, que dan voz a grupos marginados que quizás no tendrían otra voz mediante otros tipos de estudio, y que permiten generar hipótesis y teorías para explorar la causalidad de estos hechos. Las desventajas también son las comunes a los casos a los estudios de caso, que no son generalizables, que el acceso a los datos, precisamente en un contexto de corrupción, es muy difícil y que puede tener una carga emocional y peligro para los investigadores, ¿cierto? Porque es un tema que tiene una peligrosidad asociada de por sí. Ahora, pasando un poco a las acciones que hemos desarrollado como institución, como Comisión de Integridad Pública para poder
potenciar la medición y el poder promover la integridad pública y la transparencia en Chile, nuestras principales herramientas es esta que mencionaba, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es una estrategia que se lanzó el año 2023, que es la primera de su estilo en Chile, que contiene un diagnóstico común y objetivo para la creación de cultura de integridad en nuestro país, y está asociado a un plan de acción, que es una hoja de ruta para avanzar a esos objetivos. Y eso concreta a través de 5 ejes, que son transparencia, recursos públicos, política del sector privado y función pública. Contiene 2 a 3 objetivos estratégicos por eje y contiene un total de 210 medidas para promover la integridad pública en Chile. Nosotros hemos lanzado estrategias después de nuestra página web y nosotros también hemos lanzado un sistema de monitoreo en que las personas pueden acceder al detalle de las medidas, pueden acceder al detalle de las actividades y pueden ir midiendo el avance de esta política pública de manera constante a través de nuestra página web. Y también, bueno, otra cosa que quiero mencionar es que esta estrategia se realizó en coordinación con más de 60 instituciones públicas que participaron en el diseño de las medidas y en el diseño de los objetivos estratégicos. Y también se realizó a partir de una consulta pública y diálogos sociales que se realizaron, la consulta pública a nivel general y diálogos sociales que se desarrollaron con grupos de especial protección también para poder reflejar sus experiencias en el diseño de esta política pública. Y hablando precisamente de la medición de esta estrategia, esta es una evaluación realizada de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la cual se evaluó la calidad de esta estrategia y Chile fue un país que estuvo muy bien evaluado en este aspecto, lo cual también es un aliciente para esta estrategia y también, bueno, la OCDE la ha destacado como una buena práctica en el marco específicamente lo que tiene que ver con el sistema de monitoreo de esta estrategia. Otras acciones que desarrollamos los planes de acción de estado abierto, ¿cierto? Que son unos planes de acción que se realizan cada cierta cantidad de años. Anteriormente era 2, para este plan de acción es de 4 años, y que son acciones que están orientadas a promover los principios del gobierno abierto en Chile, que son los principios de transparencia, rendición de cuentas, precisamente, también el uso de tecnologías y de participación en las instituciones públicas. De esta manera se otorga más información, permite tomar decisiones más informadas y también permite exigir rendición de cuentas a las instituciones públicas. Y también está relacionada con el uso de tecnología y plataformas digitales para más acceso y mejora calidad de los servicios públicos. Estos planes de acción se realizan a través de la Mesa Nacional de Estado Abierto, que es presidida por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretario de la Presidencia, pero que posee participación de los poderes del Estado a través del Congreso Nacional, del Poder Judicial y también de organismos autónomos como la Contraloría, y también cuenta con participación de las redes académicas y las redes de sociedad civil de gobierno abierto. En el caso del sexto plan de acción, que está vigente entre 2023 y 2027, tenemos 11 compromisos para promover el gobierno abierto en instituciones públicas y no voy a entrar al detalle de cada uno, pero sí les quiero mencionar, por ejemplo, aquí tenemos datos abiertos para la transparencia en las compras públicas, ¿cierto? Que son cosas que nos van facilitando la medición. Y también la generación de estadísticas y de datos. em, y también tenemos varias iniciativas que están en esa misma línea. Otra de las acciones que desarrollamos como Comisión de Integridad Política y Transparencia es seguimiento legislativo, mesa de trabajo con instituciones, capacitaciones, participación en foros internacionales. Somos parte de la red de expertos de un sistema que promueve la calidad de servicio y la atención usuaria en las instituciones públicas. Y también una red de lenguaje claro que también promueve que las personas puedan acceder a la información pública de manera comprensible, para poder entender, por ejemplo, los documentos administrativos y documentos de ese estilo. Y una acción que les quiero destacar, que hemos desarrollado en el último tiempo, es el repositorio de datos para prevenir la corrupción, una iniciativa que lanzamos también el año 2023 para el Día de los Datos Abiertos. Eh, ¿Por qué son importantes los datos abiertos para prevenir la corrupción? Bueno, porque ponen información con valor público y expresión de la ciudadanía,
en un formato que sea fácil de analizar, procesar, combinar y por lo tanto de reutilizar. De esta manera, el repositorio es un mecanismo que funciona para identificar los sets de datos prioritarios para combatir la corrupción, para lo cual nos guiamos en base a recomendaciones de la Carta Nacional de Datos Abiertos, que identifica ciertos datos que son prioritarios para combatir la corrupción y que deben estar abiertos a la ciudadanía. Por lo tanto, a partir de esta identificación, nosotros podemos identificar cuáles datos están disponibles en Chile y ponerlos a disposición en un solo sitio eh, para, para el acceso de toda la ciudadanía. Como mencionaba, esta organización, que es el Open Data Charter, la Carta Internacional de Datos Abiertos, identifica 30 bases de datos relevantes para prevenir la corrupción, de los cuales nosotros identificamos 22 que son entregados por instituciones públicas en Chile. Estos están disponibles en la página web integridadtransparencia.gov.cl, que posee el link a los datos y también tiene algunas visualizaciones para también poder acercar los datos a la ciudadanía. Aquí está la lista de los 22 datos disponibles. No los voy a leer todos, pero sí también les quiero mencionar que nosotros hemos incluido categorías para identificar cuáles son tipos de datos, cuáles son el tipo de información que poseen y cuál es su valor para prevenir la corrupción. Y toda esta información son datos que están disponibles en fuentes públicas, eh, lo cual también potencia que estos datos estén en formatos medibles, estén en formatos reutilizables y que pueden ser descargados y también se pueden ser reutilizados para hacer estudios, eh, también para poder realizar investigaciones y cruces de información. El repositorio se llama Datos para prevenir la corrupción. Está disponible en nuestra página web, que se les voy a dejar ahí el link posteriormente. Y también tenemos algunas visualizaciones que dan ejemplo de cómo se pueden utilizar estos datos. Entonces, por ejemplo, si quiero un ejemplo de datos que se pueden sacar con esta información, tenemos por un lado un visualizador en que permite ver el porcentaje de proveedores de tamaño micro pequeño que se realizan trato directo para cada región de Chile. Y también tenemos una información sobre el resultado judicial de casos de corrupción, especialmente delitos funcionarios como el soborno, precisamente la organización de fondos, y cuál es el tipo de salida que tuvieron. Salida se refiere, por ejemplo, si estos datos terminaron en condena, terminaron en un archivo, en una solución, o si se llegó a otro tipo de acuerdo de reparación para estos casos. Y los próximos pasos que tenemos es seguir trabajando en una mesa de trabajo para la apertura y calidad de los datos, para que todos estos datos tengan em, una calidad comparable y para que sirvan para ser integrados y para poder prevenir la corrupción y también que sean disponibles en el portal de datos abiertos. Y eso ya me lleva a mi último punto, que es la iniciativa que les quería comentar, que se trata del concurso Transparenta 2025. Eh, Bueno, ¿qué es Transparenta? Transparenta es un concurso de retribución de datos abiertos del Estado de Chile, que está dirigido a estudiantes universitarios, con el objetivo de proveer uso de datos públicos a través del data storytelling, ¿cierto? Las técnicas de contar historias con los datos, para comunicar información compleja de manera simple y atractiva. Nosotros ya hemos realizado este concurso en 2 años anteriores y eh, realizamos en 2023, ¿cierto? En 2024. Y este concurso es muy interesante porque es una iniciativa en que nosotros entregamos no solo los datos para que usted lo utilice, sino que entregamos distintas herramientas para que ustedes puedan acceder a herramientas, a conocimientos para poder desarrollar sus proyectos. Entonces, tenemos talleres, tenemos una presentación preliminar de proyectos, que son seguidas de mentoría específicas con cada grupo para poder ayudarlos a desarrollar sus proyectos. Finalmente, la presentación de los proyectos finales, una instancia de evaluación y votación con criterios conocidos de antemano. Y finalmente la premiación. Nosotros pedimos unos proyectos que deben contener un relato que contiene una descripción del problema, los datos utilizados para estudiar el problema, un hallazgo o resultado y una conclusión, ¿cierto? Eh, para la edición de este año, los participantes trabajarán con datasets del portal de datos abiertos, que específicamente serán de la categoría datos para la integridad del portal de datos abiertos, ¿cierto? Que son los datos que les mencionaba antes. Eh, y
Se debe utilizar al menos uno de los datos disponibles en esta categoría, a lo cual se pueden agregar otros datos disponibles en el portal de datos abiertos o en otras fuentes públicas. Y los proyectos deben estar enfocados en la prevención de situaciones o hechos de corrupción a partir del análisis de las bases de datos disponibles. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar equipos de 3 personas o postulaciones individuales. Deben ser alumnos de un programa universitario, puede ser de pregrado o de magíster, también de un centro de formación profesional o un instituto profesional. Pueden participar personas que hayan sido parte de años anteriores, pero que no hayan ganado. Y los proyectos en general, nosotros los pedimos en formato de video, ¿cierto? Para que también sea más interactivo. Y eso incluye también como el video de motivación, que es como una carta de motivación que se realiza, pero en formato video. Y finalmente tenemos una participación de 40 personas que sean seleccionadas para postular. Está disponible en la página web transparentadatos.cl. También se la voy a dejar más adelante en el chat para que puedan acceder a este concurso. Pueden ver las bases, por ejemplo, para ver si les interesa participar. Bueno, tienen que darse la información como el nombre, root, institución. Voy envolviendo porque estoy como sobre el tiempo. Em, el video que les mencionaba tiene que tener una duración de 90 segundos y detallar a grandes rasgos una propuesta de visualización que potencia la rendición de cuentas o ayuda a la toma de decisiones públicas. Eh, y finalmente nuestro premio, que este año corresponde a 3 iPads, uno para cada persona del equipo, y que es un premio que es entregado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto a las fechas, nosotros tenemos la convocatoria abierta hasta el 17 de agosto, que es algo que acabamos de anunciar. Hemos extendido el plazo de postulación hasta esta fecha, y el concurso en sí se desarrolla entre agosto y septiembre. Eh, bueno, y como mencionaba, tiene, por ejemplo, la sesión de talleres que también son muy útiles. Quería mencionar aquí que la Fundación Abriendo Datos, Carlos nos ha apoyado en esta sesión de talleres y, y también es un gran valor que entrega herramientas específicas para poder desarrollar estos proyectos, que también es una formación profesional que es muy valiosa. Bien, lo dejo hasta acá para darle palabra a Carlos y si hay preguntas las voy a responder al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias igual a ti, Gabriel, por la presentación. Antes de que comenzar con Carlos, quería una pregunta muy breve. ¿Cómo se llama el repositorio? Pregunta, para que lo pueda repetir, por favor. Sí, se llama Repositorio de Datos para Prevenir la Corrupción. Está disponible en nuestra página web integridatransparencia.cl, que lo voy a dejar en un segundo en el chat. Genial, igual después lo vamos a enviar al final de la sesión por correo como estos materiales que quedaron, ¿ok? Así que muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Dejen igual sus dudas en el chat y yo las voy a dejar, las estoy anotando para pasarlas al final. Así que gracias. Ahora vamos con Carlos. Súper, gracias Ángel, gracias Gabriel por tu presentación. Bueno, por acá mi nombre es Carlos Carrasco, soy director de la Fundación Abriendo Datos, una organización de la sociedad civil en Chile que ya tiene varios años promoviendo el uso de los datos abiertos en distintas áreas. Hemos generado algunas publicaciones en este último tiempo junto con la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericana, Flaxo, algunas vinculadas a lo que fue el primer proceso de la Convención Constituyente y ver de qué manera se incorporaban el tema de los derechos digitales. Y posteriormente también hemos hecho diagnósticos sobre el estado de los datos abiertos en Chile. Personalmente, bueno, de profesión soy periodista, he trabajado en este último tiempo con agencias del Sistema de Naciones Unidas. En Chile fui coordinador de comunicación e incidencia del Observatorio del Gasto Fiscal, así como también he formado parte de otras iniciativas, algunas vinculadas con la juventud en su momento, como los Global Shapers del Hub de Santiago. Bueno, dicho esto, ya con Gabriel vimos una parte súper importante que es la parte pública, que es la parte de lo que nos ofrecen los portales públicos y también un poco lo que se está haciendo. Que dicho sea de paso, Chile es uno de los pocos países que tiene una política de datos abiertos que podríamos decir que hasta este minuto, hasta este momento, ha sido una política de Estado. ¿Y qué quiero decir con política de Estado? Que a pesar de los cambios de los gobiernos, hay cosas que se han mantenido. Como presentó Gabriel, ya vamos por el séptimo casi prácticamente plan de gobierno abierto. Es decir, ya llevamos más de 10 años generando planes de gobierno abierto en Chile. ¿Eso qué quiere decir? Que esto ha pasado por los gobiernos de Bachelet, de Piñera y
de Gabriel Boric. Y por lo tanto, por eso comento que esto lo podemos calificar perfectamente como una política de Estado. Bueno, ya con esta introducción, déjenme compartir mi pantalla y vamos a hablar brevemente de algunos elementos que nos pueden sobre todo ayudar para darle un contexto a nivel internacional. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Y si se ve, Sí, Carlos. Súper. Muy bien. Vamos a conocer algunas fuentes de información que nos pueden servir también, no solo para problematizar cómo está el tema de la corrupción, sino también para conocer dónde está la información que nos puede interesar. Recientemente tuve la oportunidad de formar parte de la segunda edición del Barómetro Global de Datos. El Barómetro Global de Datos es un instrumento que mide el acceso a los datos abiertos y también da un diagnóstico sobre su calidad, sobre si los datos están disponibles o no. Y quizás solo volver a un punto que mencionaba Gabriel, pero que no está de más. Y es, cuando estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de información que está en un formato que se puede reutilizar. Y eso es muy importante. Si ustedes crean una página y ustedes quieren ser transparentes porque tienen una organización estudiantil y suben parte de sus reportes en un PDF, puede ser que sean transparentes en la medida que están ofreciendo una información al público en general. Pero eso no es un dato abierto porque yo no puedo utilizar un documento PDF para volver a reutilizar esa información o para cruzar. Eso quiere decir que si yo quisiera disponibilizar mi información en formato de datos abiertos, lo tengo que tener en un dato que se pueda reutilizar. Eso puede ser en un formato XLS o en un formato CSV, es decir, en un formato que al menos por un Excel yo pueda leer. Con esto, vuelvo al barómetro global de datos. En este barómetro global, si bien se miden muchísimas áreas, no todas necesariamente vinculadas a la corrupción, sí hay ciertos elementos que son súper importantes, que tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, derecho a la información, gasto público, presupuesto, información sobre los beneficiarios finales, es decir, quiénes son los dueños finales de las empresas, información sobre el lobby, es decir, nuestros representantes públicos, políticos, con quiénes se están reuniendo, cuándo se están reuniendo, e inclusive también el financiamiento de la política. Esto que ven acá es un poco, en líneas generales, cómo se está viendo este panorama a nivel global. Como Disculpa, podemos... Carlos. Disculpa que Sí, te interrumpa, pero tu presentación está pegada en la diapo 1 y no está en pantalla completa, por si acaso. ¿está en la 3 o en la 1? Estamos en la 1 aún y no se proyecta como en pantalla completa. Ok. Ahí se movió la diapositiva. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, no la podemos ver a pantalla completa. Está como si estás en tu cámara. Ok. Bueno, déjenme, vamos a hacer algo. eh, Sería, sí, sería que, disculpen, mire, sí, abajito se Francesca. puede poner en pantalla completa justo donde estaba, iba a apretar, Carlos, es a la derecha abajo, en esas dos flechitas, y ahí se puede ver en pantalla completa. Súper. Igual, creo que para no tener problema, la estoy descargando eh, para así poderla proyectar mejor. Sí. Muchas gracias Ok. y disculpen por este imperfecto. Gracias por avisar, más bien. Ok. ¿Me confirman? Si Y se ahí se ve. ve mejor. Sí, Súper. Y se está moviendo, ¿correcto? exacto, sí. Súper. Ok, esto que les quería mostrar es un poco la imagen que se ve a nivel global del acceso a los datos abiertos. Y como les comentaba antes, hay ciertos aspectos que no tienen que ver con la corrupción
que se toman en consideración, pero hay otros que sí, como el financiamiento de la política, como el presupuesto público, como el gasto público, como los beneficiarios finales o inclusive los derechos de información. Como podemos ver, puede ser que exista un mayor acceso en general en los países que mide este barómetro en cosas como el presupuesto, pero hay una deuda pendiente en elementos como puede ser información de lobby, que es lo que ven acá, o el financiamiento de la política. ¿Cómo está Chile? Vamos a ir un poco a ver ese panorama de manera un poco más particular. Bueno, en líneas generales hay que decir que Chile en comparación a la región, es decir, a América Latina y el Caribe, está muy bien posicionado. Es decir, hay acceso a datos abiertos en distintas aristas y en la medida que ha pasado el tiempo ha habido un avance. Chile y Uruguay, junto con Costa Rica, en Centroamérica, son los países que tienen una mayor capacidad de acceso a los datos abiertos. Pero esto no es un tema menor porque, como les comentaba antes, que ya vamos por el séptimo plan de gobierno abierto, eh, el paradigma de gobierno abierto ya tiene prácticamente unos 12, 13 años desde su formación. Y esto no ha estado excepto de retroceso. En países como Ecuador o al lado, en Argentina, hemos tenido retrocesos, es decir, se han abierto datos que en este último tiempo luego se han cerrado, se han eliminado. Entonces, hay que poner en valor lo positivo que es tener este acceso a ciertos datos que son importantes para la prevención de la corrupción, pero también para el análisis. En integridad política, financiamiento público y gasto público tenemos un avance y realmente en los portales de datos abiertos y con la última actualización de tener un portal de datos abiertos más unificado, esta información se encuentra con mayor disponibilidad. Sin embargo, aquí podemos ver cómo Chile tiene una deuda pendiente muy grande en lo que tiene que ver con company information. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sobre todo, acceso a la información sobre los beneficiarios finales y abajo, lo que ven como land manager, que tiene que ver con también los datos sobre quiénes son los dueños de la tierra. Y esto es muy importante porque para prevenir la corrupción es necesario nosotros poder cruzar información. Ante los últimos hechos que seguramente muchos de ustedes han visto en las noticias de corrupción, eh, esta información que lamentablemente hoy por hoy no está disponible podría ser muy útil para la prevención de la corrupción. Hay avances en el Congreso, hay propuestas de registro de beneficiarios finales, pero bueno, lamentablemente hasta este minuto todavía no se han materializado. Esta información que les comento del barómetro global de datos abiertos también está disponible. Hay distintos dashboards que pueden verificar y mi recomendación es que lo puedan utilizar también como una herramienta para poner en contexto cómo está Chile y dónde hay oportunidad eh, de mejora. Acá lo podemos ver un poco más detallado. Podemos ver cómo en el gasto público y, por ejemplo, en las declaraciones, sobre todo de políticos y funcionarios públicos, tenemos un acceso bastante avanzado a los datos abiertos, al igual que en lobbies, que son elementos importantes para la prevención de la corrupción, pero por ejemplo tenemos esto, que es la interoperabilidad en la integridad política, que falta ahí mucho por hacer. ¿Y qué quiero decir con integridad? Que nosotros tengamos la capacidad, por ejemplo, de cruzar datos de lobby que están en el portal de transparencia con datos sobre el financiamiento de la política que están en la página del CERVEL y poder hacer cruces. Esto es sumamente complejo. Primero, porque no necesariamente toda la información es de fácil acceso. Segundo, porque el financiamiento de la política en Chile muchas veces se puede hacer a través de donaciones. Y estas donaciones no solo pasan por personas naturales, sino por personas jurídicas.
Y si hay personas jurídicas y como no hay una ley que nos permite saber quiénes son los beneficiarios finales, es decir, quiénes son los dueños finales de las empresas, por lo tanto, no nos está diciendo nada una donación que sea de una persona jurídica porque no sabemos realmente quién es el beneficiario final, el dueño final. Acá el trabajo que uno puede hacer como investigador o que pueden hacer ustedes como estudiantes, como activistas, es fundamental. Mi invitación es a que puedan profundizar en este barómetro global de datos para poder tener una imagen un poco más clara. Aquí me va a saltar esta, para que podamos ver un poco información detallada de cómo está Chile en comparación con Latinoamérica. Y a pesar de todo este análisis que les he estado dando, si uno puede ver algunas aristas como ver información sobre las empresas o información sobre la tierra o sobre la integridad política o inclusive sobre el financiamiento y el gasto público, podemos ver cómo Chile tiene un avance sustancial respecto hacia la región de Latinoamérica en promedio. Esto no quiere decir necesariamente que ya no hay nada por hacer. Las brechas que existen requieren de un trabajo no solo por parte de lo público, de las instituciones públicas, sino también por parte de la sociedad civil en exigir mayor transparencia. Y en ese sentido, los marcos regulatorios de los datos abiertos es fundamental. Justamente este año hay una actualización sobre estos marcos que tiene Chile, con la actualización sobre todo de su portal de datos abiertos, pero la invitación está a que ustedes, como estudiantes, como sociedad civil que son, puedan usar esos datos abiertos para fiscalizar y también para hallar tendencias que necesariamente desde lo público no se ven o no tienen la capacidad para verlo o que simplemente pueden existir distintos niveles de conocimiento que hacen difícil que esto se pueda manejar o conocer. Sin embargo, para empezar un poco a conocer los datos que podemos hallar para prevenir la corrupción y también para encontrar ciertas tendencias, además ya del portal que mencionaba Gabriel, el portal de Infoprobidad como tal es uno de los que más les recomiendo que puedan empezar a visitar, ya que tiene una serie de datasets de datos abiertos que nos va a permitir empezar a conocer ciertas tendencias y las tendencias es solo una parte de la conversación. Los datos abiertos, lo que nunca nos van a decir, y es algo donde ninguna inteligencia artificial todavía va a tener la capacidad de darnos respuesta, es del contexto, de ponerle contexto a esa información, de ponerle el contexto a esos datos, de saber que estos datos que yo estoy viendo de esta municipalidad, que estoy viendo de este ministerio, que estoy viendo de este partido político, tienen un contexto particular en un territorio, en un tiempo específico y que quizás son cosas que a nivel del territorio se saben, pero que no necesariamente están en la web. Y ahí es donde se complementa bastante lo que ustedes puedan hacer con esos datos. Sin embargo, no quiero quedarme solo en la teoría, sino también mostrarle algunas experiencias, y tampoco de terceros, sino que yo mismo he podido tener desde la sociedad civil, y una de ellas ha sido durante la experiencia que tuve en el Observatorio del Gasto Fiscal de Chile. Actualmente es una iniciativa que no está tan activa como en años anteriores, sin embargo, muy buena parte de sus estudios y de sus visualizaciones siguen estando disponibles. ¿Y qué hacía el Observatorio del Gasto Fiscal? Básicamente empezaba a analizar los datos disponibles, los datos abiertos, y trataba de traducirlos en visualizaciones. Hoy por hoy es muy fácil conseguir visualizaciones de ciertos datos abiertos que ofrece el gobierno, pero hace 5 años u 8 años era sumamente complicado, y ahí es donde el trabajo justamente de la sociedad civil y de organizaciones, en este caso como el Observatorio del Gasto Fiscal de Chile, era esencial y prioritario. Y no solo visualizar, sino también hacer incidencia y poder
llevar estos datos y estos análisis a la prensa. Normalmente lo que se hacía era, se analizaban los datos, se diseñaba una visualización y luego, antes de publicar estos datos de manera abierta, se invitaba a los periodistas a que pudiesen ver la información y bueno, en el mejor de los casos, en función también de las prioridades y de la línea editorial de los medios de comunicación, se daba la oportunidad de que publicaran parte de estos estudios que siempre estaban orientados no necesariamente a criticar por criticar, sino buscar que el gasto público sea más eficiente, que los recursos públicos se usen de la mejor manera, porque al final son los recursos de todos y todas, los chilenos y chilenas. Em, Dentro de las iniciativas que puedo mencionar que tuvo el Observatorio del Gasto Fiscal, la visualización de las compras públicas fue algo esencial. A través del análisis de los datos de Chile Compra, que es un dataset que les recomiendo que también puedan conocer y que puedan visitar, se empezaron a generar distintas visualizaciones. También a través del análisis de las compras públicas y los datos abiertos de los municipios, se empezó a generar también análisis sobre cómo estaban gastando los municipios. Durante este periodo hay que entender que dentro de la institución pública chilena, cuando hablamos de compras públicas o cuando hablamos de gastos públicos, no todo está centralizado. Cuando hablamos de compras públicas podemos estar hablando de la gran mayoría de las instituciones públicas, pero hay otras compras públicas que van en paralelo. Por ejemplo, las obras públicas, y por eso dentro del proceso del observatorio el gasto fiscal también se hizo un esfuerzo por transparentar y visualizar los contratos de las obras públicas, porque bueno, son gastos ingentes, muy delicados políticamente y que requieren bastante análisis. Lo mismo con el Senabas, que es la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de los Servicios de Salud, que básicamente son los que abastecen a los hospitales. También es un gasto público muy sensible y ahí fue donde también a través del análisis de estos datos abiertos disponibles se empezó a hacer incidencia. El trabajo también en colaboración de propuestas con otras iniciativas también ha sido útil o fue útil durante este periodo del Observatorio del Gasto Fiscal. Aquí podemos ver este estudio que a quien les interese se lo puedo enviar sobre brechas de rendición de cuentas del gasto público, donde tuve la oportunidad de participar como asistente de investigación y el investigador senior que hizo este estudio, que es Jorge Rodríguez Cabello, es actualmente el presidente de la Comisión Autónoma para el Gasto Público, para el Gasto Fiscal, que si han leído la prensa últimamente ha sido cuestionada por ciertos actores políticos, bueno, justamente porque tiene una visión eh, crítica sobre el gasto público, pero bueno, además es una institución autónoma que se supone que su deber es justamente poder tener un rol en un llamado de atención para usar adecuadamente los recursos públicos. Dentro de la experiencia del Observatorio de Gasto Fiscal, bueno, acá solo un pantallazo de algunos de los datasets que les estaba comentando, el portal de datos abiertos del portal de transparencia, el nuevo portal de datos abiertos del gobierno, datos.gov, Infoprovidac, donde tienen varios datasets que también les comentaba que son fundamentales, así como también los datos abiertos de las compras públicas en Chile, cosa que es muy importante. Lamentablemente, como les digo, nos falta ese último eslabón en la cadena, que sería tener un registro de beneficiarios finales. ¿Y por qué se los comento? Porque hagamos este ejercicio. Si ustedes tuviesen este último dataset de quiénes son los beneficiarios finales, ustedes pueden hacer cruces y simplemente con buscar el RUC de la persona o de la empresa en compras públicas, en el CERVEL, en Infoprovidac y en un registro de beneficiarios finales, podemos determinar si hay una relación. Si una empresa que se ganó una licitación, además de eso, está financiando la política, o si una persona que se ganó una licitación anteriormente
también estaba participando como funcionario público en alguna área. Y lo digo porque estas cosas han pasado, pero lamentablemente al no tener un dataset de beneficiarios finales, al final es una labor periodística que, que es muy grande, que es muy arriesgada, pero que al final se queda como un hecho aislado porque lamentablemente los datos no están disponibles, al menos bajo un marco regular. Dicho esto, eh, ustedes en clases posteriores van a ahondar en algunas de estas herramientas, pero no quería dejar de mencionarles algunas de las herramientas que pueden utilizar. Está para aquellos que les guste la programación, está R, está Python, pero no solo es programar o no solo es procesar grandes cantidades de datos, sino también hay herramientas que nos pueden servir sobre todo para visualizar. Hoy por hoy, con estas herramientas y quizás inclusive con algunas herramientas de inteligencia artificial, procesar los datos, si están en un formato de datos abiertos, no debería representar un reto tan grande para las personas que les interese el tema. Sin embargo, la visualización sigue siendo un aspecto importante para que todas las personas puedan entender de qué estás hablando y qué es lo que quieres mostrar. Y ahí, herramientas como Infogram, como Tableau, como Power BI, como Google by Carrot y Local Studio, sirven muchísimo para poder visualizar los datos abiertos y aquellos cruces que ustedes lleguen a utilizar en función de los datasets, créanme que estas herramientas les van a servir. Y no lo digo yo, lo hice la misma experiencia y acá les invito a que puedan, de todas maneras, ahora les voy a pasar el enlace, a que puedan ingresar a la página de Tableau en este minuto del Observatorio de Gasto Fiscal, que esa página de Tableau sí sigue abierto y van a poder encontrar un montón de visualizaciones que se realizaron en años posteriores sobre el gasto público, sobre dónde estaban los principales gastos, quiénes eran los principales compradores, pero también quiénes eran las principales empresas que se ganaban las licitaciones, elementos que son fundamentales si nosotros queremos transparentar y prevenir la corrupción en el país. Y acá también, bueno, algunos ejemplos igual de la prensa, inclusive también, que eso es un aspecto no menor de cómo humanizamos la información para que sea más atractiva y la puedan entender las personas. Acá podemos ver, bueno, cómo se jugaba un poco con las visualizaciones comparando municipios que tienen ingresos altos versus municipios que tienen ingresos bajos, como en este caso pueden ver La Reina y La Cisterna. Así como ejemplos en redes sociales que acá, aprovechando el trending de ese año de los Juegos del Calamar, cómo se trataba de jugar un poco para educar y comunicar sobre el gasto, en este caso, que tenían los municipios y en este caso también la deuda, que no es un tema menor al momento de abordar la transparencia en las municipalidades en Chile. Acá es esto lo que les comento, lo pueden encontrar en Tableau. Está público y aquí pueden ver el portal de obras, pueden ver portal de contratistas, de compras, hay visualizaciones mapeadas sobre el gasto de los municipios en distintas aristas. Entonces, la recomendación que yo les hago personalmente es a que puedan conocer un poco más de esta experiencia que no es de Suiza, que no es de Uruguay tampoco, es de Chile, que se ha hecho en estos últimos años y que lamentablemente es una experiencia que al menos en el Observatorio del Gasto Fiscal no está haciendo en este minuto, pero que ojalá sirva de inspiración para que ustedes como jóvenes, como futuros profesionales, en este caso sociólogos, sociólogas, lo puedan hacer. Más allá de los resultados de los datos abiertos, el trabajo de experiencias como el observatorio o de abriendo datos se puede ver reflejado en la conformación de ciertas propuestas. Por ejemplo, acá esta es una noticia del año 2020-2021. En este momento la directora todavía era Janet von Westerford, que tengo entendido que va a compartir con ustedes en las sesiones presenciales, así que ojalá la puedan aprovechar mucho. Y bueno, Janek durante todo su periodo en el Observatorio del Gasto Fiscal, una de sus principales banderas justamente fue un registro de dueños finales de empresa. También
se avanzó en incidencia, por ejemplo, en una agenda de probidad, transparencia y lucha contra la impunidad, llevada por Transparencia Internacional en su capítulo chileno, Chile Transparente, Espacio Público y bueno, el Observatorio del Gasto Fiscal. Pero también hay iniciativas que ya están en la esfera pública, pero que se materializaron gracias justamente a este proceso de incidencia de organizaciones. En ese sentido, organismos como el Consejo Fiscal Autónomo, que les comenté hace rato que su presidente es Jorge Rodríguez Cabello, o la Comisión del Gasto Público que presidió Yanek en su momento y que estuvo operando en los primeros 2 años del actual gobierno, generando propuestas, también son iniciativas que valen la pena volver a mirar porque también tienen propuestas que pueden avanzar en una agenda de prevención contra la corrupción. Y por último, igual, eh, no solo es lo público, no solo es la sociedad civil, sino también está el actor de el periodismo y de cómo nosotros también podemos colaborar con las investigaciones periodísticas justamente para transparentar la información. Y en ese sentido, un trabajo que se hizo mucho en el Observatorio del Gasto Fiscal junto con otras organizaciones fue trabajar en colaboración con CIPER, en este caso un trabajo que todavía lo pueden conseguir en su página sobre el gasto público en publicidad y cómo este gasto público en publicidad tendría ciertas aristas opacas en su momento y que es un gasto primordial, porque al final del día, si los medios de comunicación dentro de sus ingresos dependen en un buen porcentaje del gasto en publicidad que hace el gobierno, eso puede influir notoriamente en su línea editorial. Y por lo tanto ahí también es un aspecto que vale la pena tocar cuando estamos hablando de prevención de la corrupción. Quizás como una tarea para la casa, en caso de que ustedes estén empapándose recientemente con este tema, es que puedan conocer algunos de los casos más sonados en Chile de corrupción, como es el caso Penta, el caso SQM, el caso Cabal, el caso de Carabineros, que popularmente lo bautizaron como Paco Gay, la corrupción municipal que se destapó en el año 2021 también es uno de los casos más recientes, así como el caso Convenios del 2023, y el caso Audios o caso Hermosilla también del 2023. Y acá podemos ver casos de distintos signos políticos, ojo, tanto de eh, digamos, espectros más de derecha o espectros más de izquierda. Y esto lo que nos hace reflexionar es que la prevención de la corrupción obedece a algo más allá de lo ideológico, que es importante que ustedes y que todos como ciudadanos podamos tenerlo en consideración y tomar importancia. Quiero dejarles solo una última lección que quizás ustedes descubran el próximo caso, no solo con los ejercicios que puedan hacer, sino si realmente tienen una sensibilidad sobre el tema. Y bueno, mi reflexión final es simplemente hay que utilizar los datos abiertos para combatir la corrupción e interpelar a la clase política para mantener una democracia sana. Pero hay que insistir, esta foto que dejé acá eh, es del año 2019, que fue la primera vez que introdujimos una propuesta para un registro de dueños finales de empresas. 2019 y estamos en 2025. Esta foto nos recibió directamente el presidente Piñera en ese momento y aún así, y cambiando de signo de gobierno, es una propuesta que todavía no se cumple. Así que el reto es enorme, chicos, chicas, pero espero que esta experiencia de estas clases, así como el congreso que van a tener, les sirva de inspiración para que ustedes también sean actores de cambio que lo necesitamos muchísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estoy igual súper contento porque es muy interesante el abordaje que pudieron hacer. Entonces, me parece muy genial. También quería aprovechar de comentar porque se mencionó a Janet. Y claro, quiero dejarles invitados porque vamos a tener un lanzamiento de libro con Janet, un libro que sacó hace poco, que se llama La fascinante complejidad de nuestros sistemas. Entonces, esto va muy de la mano con lo que estamos trabajando en este taller. Entonces, nada, quería darles las gracias
encontré muy interesante todo lo que plantearon en este espacio. Entonces, miren, quería ahora abordar como qué piensa el público de esto. Quería abrir el micrófono para comentarios, preguntas. Quería hacerles saber que ya hay una pregunta que es de Catherine Aravena, que dice, si se levanta el secreto bancario, ¿sería posible tener una nueva fuente de observación para la corrupción? No sé si alguno de los dos ya la quiere responder, pero también les insto a que si quieren dejar alguna pregunta, que la pueden dejarla en los comentarios, yo la leo, o pueden levantar la mano y pueden como alzar su pregunta o su comentario. Así que nada, no sé si les parece que partamos con esta o dejamos el espacio para que los chicos digan todas sus preguntas y luego al final las vamos respondiendo. Yo puedo partir comentando sobre esa pregunta, Ángel, si te parece. Bueno, me parece que fue Catherine que hizo la pregunta. Gracias, Catherine, por tu pregunta, muy interesante. Em, Sí, bueno, en el contexto actual hay varios proyectos de ley y herramientas de persecución de la corrupción que se están discutiendo, ¿cierto? Una de las más comentadas es precisamente el secreto bancario. También existen otras, como menciona Carlos, el proyecto de beneficiarios finales. También es una herramienta muy importante, que fue un proyecto que fue presentado por esta administración en el 2023 por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Express al Congreso, que también está en tramitación. Y asimismo también hay muchas otras discusiones de tramitaciones de instrumentos legales que se están discutiendo. Por ejemplo, la actualización de la ley de transparencia, una nueva ley que moderniza la regulación del lobby, y así leyes también que se han aprobado, por ejemplo, la de la Fiscalía Supraterritorial, la protección del denunciante, y así varias otras iniciativas. También la nueva ley de compras públicas. Em, Bien, sobre el proyecto en sí de secreto bancario, claro, esta es una herramienta y que tiene que ver más bien con la persecución penal o como una herramienta investigativa de los casos de corrupción. Y en ese marco, bueno, muchas investigaciones tienen reserva muchas veces de los procesos de investigación, así que eso sería un factor a considerar en el marco de la utilización de esa información, pero sí yo creo que se podría generar mucha información administrativa a partir de esos resultados, ¿cierto? La información de publicación de resultados agregados también es una herramienta que, mm, que se realiza. Hay servicios como, por ejemplo, los resultados de auditoría que se realizan de la Contraloría, estadísticas del Servicio de Impuestos Internos y así también son fuentes de información que pueden ser relevantes para los investigadores, ¿cierto? Así que yo creo que por ese aspecto se podría ver más información. Muchas gracias, Gabriel. No sé si tienes, Carlos, algo tú que acotar con respecto a la pregunta planteada por Katherine, si no me recuerdo su nombre. Sí, quizás solo mencionar que con transparentar un solo dato, como hemos visto, no basta. En el sentido de que al final del día, de nada nos sirve, por ejemplo, quitas el secreto bancario, cuando puede ser que muchas de las situaciones irregulares que pueden estar pasando en este minuto no pasan por cuentas personales, sino por cuentas jurídicas. Y nos quedamos, por ejemplo, con el mismo dilema que les comentaba del registro de dueños finales. Como no sabemos quiénes son los dueños finales de las empresas, por lo tanto no vamos a poder saber ah, con exactitud si hay algún tipo de financiamiento ilícito. Puede ser que en algunos casos sí, no digo que no, pero no necesariamente vamos a tener la capacidad de saber con exactitud. Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias, Carlos. Quería saber si alguien tiene algún comentario o pregunta antes de pasar a la siguiente parte de la actividad. Así que ahí si es que hay alguna mano o simplemente prenda su micrófono y pueda hacer la pregunta, abro el espacio. Igual lo que rescato igual de interesante es que igual es bueno saber que en Chile se está haciendo algo y que
igual se lleva de cierto modo la delantera con la infraestructura para que se puedan generar este tipo de cosas, porque si nos damos cuenta como a partir de los gráficos que mostraban en algún minuto, claro, como en otras partes de la región como que no se aborda mucho este tipo de desafíos y también lo bueno es que esto contribuye en pro de la democracia porque al final nos lleva como a una desconfianza con las instituciones y aquí empieza como toda una bola de nieve que pareciera como no tener fin. Entonces, mira, aquí vuelven a comentar Catherine y se junta lo anterior, ahí entra otro aspecto de complejidad, que ahora con herramientas como las criptomonedas se vuelve imposible rastrear, disculpen, transacciones que pueden estar ligadas a la corrupción. Y claro, y ese es otro desafío que también está muy acorde a los tiempos, sobre todo con el tema de las criptomonedas. No sé si alguien de acá, Carlos o Gabriel o Francesca, quisiera hacer algún comentario con respecto a eso. Sí, no, o sea, es un muy buen comentario. Yo creo que como dice Carlos, tiene que ver mucho con la integración y la disponibilidad de fuentes de información, ¿cierto? Que tienen que estar integradas y que tienen que permitir la interoperabilidad, que también es muy relevante ir actualizando el tipo de información disponible y también las herramientas investigativas que tienen los organismos encargados de controlar la corrupción para poder hacer frente a estas nuevas situaciones. Y es un desafío constante y yo creo que también por eso es relevante la actualización permanente de los instrumentos legales y administrativos para este fin. Claro, claro. Carlos, no sé si quieres agregar algo a eso. Sí, bueno, yo creo que es un reto que tenemos en todos lados. Eh, Sobre todo estamos entrando en un periodo en este minuto, para quienes siguen las noticias, de regularización de las criptomonedas. Ojo, aquí no quiero dar juicios de valor si eso es bueno o mal, solo que va a implicar también que vamos a tener que idear nuevos mecanismos para poder hacerle seguimiento al dinero. Y acá lo importante va a ser de qué manera las legislaciones nacionales se pueden adaptar a esos desafíos, porque indudablemente que va a ser un reto por delante. No obstante, yo les diría que a nivel regional, al menos el Servicio de Impuestos Internos, a diferencia de otros pares en Latinoamérica, ha empezado a tratar de regularizar el tema de las criptomonedas. Al menos lo que es por plataformas que están registradas en Chile. Y en ese sentido es un avance que a mí me parece importante porque nos puede ayudar a empezar a detectar mejor ese financiamiento. Sin embargo, o sea, no es secreto para nadie, esta semana y la semana pasada hemos visto en noticias cómo grupos delincuenciales han estado lavando dinero por criptomonedas. Entonces eso también quiere decir que hay una brecha enorme que hay que cerrar y que realmente va a implicar de nosotros algunos procesos de ideas, de opciones, de poder reinventar un poco cómo estamos regulando ese tema. Entiendo. Disculpen. Así. Entonces, muchas gracias, Carlos. Eh, ¿Alguien más quiere agregar algo antes de pasar a al siguiente bloque? Porque voy a darle el pase a Francesca ahora. ¿No? Dice Golam. Creo que es un gran paso para la transparencia de datos, sobre todo porque el análisis de casos de corrupción se siente muy mediático, sin desprestigiar la labor periodística. Con datos concretos parece mucho más sólido el estudio de la corrupción. Igual como considero que igual es importante porque, claro, el rol del periodismo acá es como un poco ambiguo, pues sobre todo en estos tiempos, como tenemos que los grandes medios o consorcios como editoriales o periodísticos obedecen a algunos pocos dueños, entonces eso también restringe de cierto modo como la libertad periodística para hacer un periodismo de investigación que sea de calidad y también como lo mencionaron en alguna parte, de que esto tiene un costo súper alto, que sea ya sea emocional o inclusive de la propia vida de la persona que investiga, como lo planteó Gabriel en algún momento de la presentación. Entonces, claro, es como un gran desafío ese y también tiene un componente de cierto modo que es ético porque es cómo se presenta esa información en los medios de comunicación.
como a veces se puede recurrir como quizás a lo tendencioso, también hay como un montón de factores de que estamos como en un momento donde es necesario que la gente haga ese clic y se hace cualquier cosa para que la gente haga ese clic. Entonces, como que no hay como un debido respeto a la forma en la que se plantea esa información y de que también hay veces que ciertos medios responden a ciertos intereses y de que también en función de eso también como que hay como una directriz que es el filtro, como qué pasa para que lo sepa la gente y qué es lo que no pasa. Entonces, él va de la mano con la labor del periodismo, creo yo, más comprometido y y que vaya de la mano también como con medios de comunicación que sean independientes o que estén fuera de estos grandes consorcios para que así realmente se pueda como aportar a la democracia también. Entonces, Francesca, te doy el pase. Chicos, muchas gracias por esto. Estamos muy contentos, de verdad, personalmente estoy súper contento, agradecido igual de la recepción de quienes están acá, agradecerle a todos, a Gabriel y a Carlos también y a Francesca por haber contribuido a generar este espacio que sentimos súper necesario también, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo y es rico saber que en el fondo nosotros cuando estábamos haciendo este proyecto igual estábamos apelando como a ese lugar que siempre ha jugado el estudiantado como en estos procesos de cambio y nuestra idea es reivindicarlo, entonces se siente súper rico poder contribuir a todo esto. Así que nada, muchas gracias chicos a todos. Yo le doy el pase a Francesca ahora. Bueno, hola. Eh, Bueno, para finalizar, en verdad, queremos agradecer a quienes presentaron, a quienes están presentes aquí también por el entusiasmo y la participación a lo largo de la sesión. Realmente nos parece muy importante abordar esta temática de la corrupción, no solo por sus efectos sobre la confianza pública y el funcionamiento de las instituciones, sino también porque representa un fenómeno complejo, difícil de abordar, como hemos visto, que requiere ser conceptualizado y medido para lograr una aproximación a su análisis empírico y con esto lograr promover una mayor transparencia y confianza institucional, que vemos que también hay bastantes problemas con eso. Entonces, más que nada, queremos aprovechar de agradecer también a Carlos y Gabriel por sus presentaciones, agradecer por la asistencia, por la participación de la gente y también aprovechar de dejar los invitados e invitadas a que se motiven a participar de la segunda sesión virtual el día miércoles 23 de julio, es decir, el próximo miércoles, en este mismo horario, en donde nos adentraremos aún más a la medición de la corrupción. Y bueno, ahora le doy el pase a Ángel para que dé otras informaciones. Muchas gracias. Genial. También habría que hacer como una breve promoción a los Instagrams igual, a la fundación que se llama abriendodatos.org y lo pueden encontrar en Instagram como abriendodatos.org. También tenemos a la Alianza UNCAC que en Instagram la pueden encontrar como @alianza UNCAC. Es Alianza UNCAC. También tenemos a la Comisión de Integridad Pública, que la pueden encontrar en Instagram como @comisión-integridad. Aquí Gabriel también acaba de verlo. Muchas gracias. Y bueno, claro, queremos aprovechar esta última parte, de espacio para las palabras, para dejar los invitados al Congreso. El día 30 comenzamos con una exhibición de arte que va a ser desde las 5:30 hasta las 9 de la noche. Vamos a tener un vino de honor y vamos a tener un conversatorio con los artistas donde logramos convocar a 19 artistas nacionales, entre ellos hay algunos que son bastante reconocidos por su trabajo, entonces también va de la mano con todo esto que queremos como mostrarle a ustedes y también visibilizar el aporte del arte y la cultura y va a ser un espacio más distendido entonces para que podamos conocernos, poder compartir y eh, también dejarlos invitados al Congreso mismo, que va a ser el 31 de julio, que tenemos una sesión de taller ese día con el INE. También tenemos los paneles de expertos, tenemos la presentación de ponencias, los lanzamientos de libros, que va a ser el libro de Janet von Wolferdorf, que lo había mencionado en un minuto, que se va a hacer en la tarde, que caso igual los dejamos súper invitados. Y también vamos a tener un lanzamiento de un libro sobre migraciones de LOM Ediciones. Para el primero también vamos a tener la última sesión presencial de este taller, del cual igual estamos súper motivados. Queremos agradecerte nuevamente la recepción positiva de esto y también tenemos paneles de expertos. También tenemos la siguiente parte de la presentación de ponencias estudiantiles y la exhibición de arte va a estar operativa esos 2 días.
Queríamos darle muchísimas gracias. Ahora tengo dos comentarios en el chat antes de dar el cierre a la ocasión que dice que Juan Castaño dice, disculpen, yo quería consultar qué tan detallada es la información disponible para medir la corrupción en contextos municipales o regionales. Y y Álvaro comenta que desde la su experiencia en datos municipales no es para nada estandarizado. Entonces, con eso ya estaríamos cerrando el espacio. Y ahí si Gabriel o Carlos quieren responder eso, estaríamos cerrando. Bueno, quizás parto yo primero, por si Gabriel luego quiere comentar algo. Indudablemente, la información a nivel de las municipalidades es muy variada, sobre todo porque dependen de algo elemental y es la capacidad que tienen las mismas municipalidades. Si uno está en Santiago y si uno está en una municipalidad con muchos recursos como Las Condes o La Reina o Ñuñoa, es posible de que tengan todo un equipo de funcionarios que pueda estar dedicado al tema de la transparencia, pero si estamos hablando, sin irnos muy lejos de Santiago, si estamos hablando de la municipalidad de Melipilla, que ni siquiera estoy hablando de lo más rural, ni siquiera, puede ser que ya no tenga la capacidad y los recursos disponibles para justamente ofrecer una transparencia de la información como lo puede hacer una municipalidad más grande. Ojo, con esto no quiero justificar cuando no hay transparencia, pero lo que digo es que hay un tema estructural que va más allá de la voluntad política al momento de ofrecer y abrir información. Dicho esto, a pesar de, hay información que se puede encontrar en el Consejo para la Transparencia, en la Contraloría, a través del portal de compras públicas y que nos pueden servir para empezar al menos a ubicar ciertas tendencias si ya tenemos, digamos, identificado qué queremos encontrar en dicha municipalidad o en dicha región. Genial. Sí, Espero Juan, que te haya respondido esa duda. Gabriel. sí. Bueno, muy corto porque creo que Carlos ha dado en el clavo de este tema. Eh, pero sí, es un gran desafío el hecho de disponibilidad de los datos de entornos nacionales, de sea región o municipales. Y creo que también Álvaro da en un clavo importante, que es la estandarización, ¿cierto? Que es un desafío también constante, estandarización tanto en formatos como en el tipo de información que se entrega, por ejemplo identificadores comunes para las comunas, para los nombres, es decir, que la información pueda ser cruzada a partir de esos datos. Sí quiero hablar una cosa quizá respecto a eso, porque a mí también me ha tocado ser investigador. Trabajé específicamente en la Fundación de Espacio Público, haciendo investigación respecto a este tema. Y bueno, siempre es frustrante, digamos, cuando uno entra a una base pública y tiene problemas en la entrega de los datos o el formato no es accesible, ¿cierto? Es algo que consume muchas horas de trabajo y dificulta la realización de las investigaciones, pero con ciertas herramientas igual uno puede ir abordando eso desde el punto de vista del investigador. Realmente no, como Carlos, no digo que eso esté correcto, claro, si tenemos que trabajar por avanzar en esta investigación, pero sí las herramientas que pueden aprender en este curso o en el concurso Transparenta, también les pueden ayudar a ir trabajando sobre esas dificultades que son inherentes a alguna fase, a una información disponible. Genial. Muchas gracias, Gabriel. Mira, hasta la última, pero lamentablemente estamos fuera del tiempo. No sé si quieren, podemos tener como quizás 4 o 5 minutos más antes de cerrar. Entonces, esta sería la última. ¿Cómo podríamos motivar a los entes más descentralizados a transparentar y publicar datos, comprendiendo que quizás mientras más descentralizado el ente, es más probable que no publique o transparente datos? Bueno, fíjense ahí, retomo quizás la experiencia del Observatorio del Gasto Fiscal de sus inicios y cómo salió, porque quizás les pueda inspirar y servir en otras partes. El Observatorio del Gasto Fiscal salió de una iniciativa de, bueno, digamos que un grupo de activistas, pero en este caso también con el beneplácito, con el apoyo, con el respaldo de la Universidad de Santiago.
Posteriormente, bueno, adquirió personalidad jurídica propia y luego hizo su trabajo. Pero lo que voy es que quizás en la academia sobre todo de nuestras regiones, fuera de Santiago, se pueda empezar a generar algún tipo de alianza para, bueno, ¿por qué no? Tener observatorios del gasto público, municipal o regional. Además, las gobernaciones, por así llamarlas, son un ente relativamente reciente, no hay que olvidarnos de ello, y puede ser mucho más fácil empezar a documentar datos para prevenir la corrupción o inclusive para fiscalizar ciertos aspectos. Sin embargo, el reto del tema de la descentralización está en la misma estructura del Estado. ¿En qué sentido? Datos de ciertas compras públicas, datos de salud, datos de obras públicas, son datos que pasan es por los ministerios y lamentablemente ahí hay un mayor grado de centralización. Sí se va a poder encontrar información por regiones, pero bueno, es un reto por un tema estructural de cómo está diseñado el Estado en este minuto. Entiendo. Muchísimas gracias, José. Espero que te haya servido esta respuesta que dieron Gabriel y Carlos. Eh, yo ahora procedo a hacer el cierre de este primer taller. Entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Ojo que la próxima semana espero que podamos estar en la misma cantidad de participantes porque vamos a hablar acerca de la tarea que tenemos para la sesión 3 que será la sesión presencial. Así que nada, como nosotros queremos contarles que la idea de ustedes como público igual es que podamos vincularnos y que podamos, como también ustedes puedan poner como algo de ustedes en esto y que se sienta como un esfuerzo colaborativo. Así que nada, nos vemos en la próxima sesión, la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias. Así que nos vemos y que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, Chao. nos vemos. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien.